Muy buenas noches a todos y todas. Volvemos a este segundo bloque de este especial COVID-19 acá en la emergencia y hemos dejado la pregunta ya tirada a Rigoberto con respecto a por qué hoy día el presidente Piñera se pone en la dura, como decimos en buen chileno, con este segundo retiro del 10% y en el primero no. Escuché un argumento ahí que decían es que la situación no es la misma, es que el contexto es distinto. Pero ¿hay alguna lógica detrás de ese argumento? Yo no estoy de acuerdo con la premisa de la pregunta esta de Juan Pablo, porque creo que en la segunda no y en la primera tampoco. Recordemos que en la primera también hubo una férrea defensa como de intereses de empresariado que casi hizo Piñera, y fue la gran derrota del gobierno. Fue tan grande esa derrota que después del estallido social y todo eso, que cuando tuvo que hacer cuando ¿se acuerdan que antes se hacía en mayo como la cuenta pública, después ahora ya no se hace y se hace como en horario prime, más encima como a las 10 de la noche? Ni siquiera nombraron el 10% como un logro del gobierno después de que la gente estaba muy contenta e incluso subió la popularidad de Piñera después de que se pudo hacer el retiro del 10%. Entonces fue una derrota y ahora... ¿Sí? Te compro, me recuerdo que igual lo vimos en esa situación, pero mi pregunta se refería, y quizás la planteé mal, con respecto al Tribunal Constitucional, que finalmente el último bastión siempre en cualquiera de estas cosas. El otro antes pensaban que ganaban en el Parlamento y que no pasaba. Ajá. Y esa fue la derrota. Pero este es el último bastión, yo creo, el Tribunal Constitucional, y en la primera ocasión tampoco lo ocupó. Sí, claro, esa es una buena pregunta, porque ahí ya hay una lectura más política de qué está haciendo Piñera. Es como que está haciendo pelear incluso ha hecho pelear a los poderes del Estado, el Ejecutivo contra el Legislativo, y usa este instrumento que también es un bastión, como tú muy bien dices, de la anterior Constitución y de nuestra institucionalidad heredada de la dictadura. Entonces, en clave autoritario, dirían algunos. En clave autoritaria. Eso me gusta mucho me gusta mucho ese significante, ese significado. Claro, usa un enclave autoritario, pone la mano dura y usa este comodín que políticamente es pésimo, o sea, como que se carcome todo su capital político, que no sé si ya está inexistente, pero se come varios de su capacidad de diálogo, su capacidad dialogante se reduce a cero, se vuelve autoritario, es como que está usando como un ardid, como una trampa. Entonces, obviamente que su popularidad se va a ir, se está yendo al choque con el Congreso, se está yendo al choque con la oposición y con la ciudadanía chilena entera. O sea, todo el mundo necesita plata, necesita liquidez, necesita la platita constante y sonante para poder pagar las deudas, que ya se confirmó que el chileno cuando saque esa plata es mayoritariamente, muy mayoritariamente, es para pagar las deudas. O sea, ya lo dijo el Banco Central. El Banco Central vio que el chileno pagó sus deudas mayoritariamente y eso, tú sabes que reactiva el comercio, las empresas pueden seguir, no sé, pueden seguir a flote porque están pagando, o sea, la economía se está reactivando. Y más encima también, recordemos que también el Fondo Monetario Internacional dijo que los retiros eran buenos porque también reactivan la economía. Entonces tenemos una validación interna del Banco Central y más encima una validación externa internacional del Fondo Monetario Internacional que dice que esto reactivó la economía y ayudó mucho a los hogares. Y Piñera está haciendo la lectura contraria, sigue en su tosudez, en su defensa al empresariado y también, digámoslo, otro enclave autoritario que son las AFP. También hay que decirlo con todas sus letras, también es parte de un enclave autoritario la AFP. Sigue en su defensa férrea de la AFP y recurre al Tribunal Constitucional, ya como que no importándole nada, o sea, como la tosudez es impresionante. Solamente la lectura se ve como una defensa de la clase empresarial que yo no comparto y se ve en choque contra todo, contra la ciudadanía incluso. Oye, Rigo, y paréntesis de lo que decías tú, que comunicamos que la validación externa que tenemos por el Fondo Monetario Internacional son tipos tanto o más neoliberales que los que están acá, entonces... Exactamente. No es que tipos progresistas, socialdemócratas te están diciendo que es una buena idea, sino que son tipos que vienen de las mismas escuelas que los neoliberales criollos. Ahora, con respecto a esos neoliberales criollos, el otro día el presidente, igual en este encuentro que hace la SOFOFA, igual se mostró bastante más duro de lo que uno lo ve habitualmente cuando aparece en los canales de televisión normal. Apareció con un discurso, ¿no es cierto?, que le causó mucha lógica a las personas que estaban ahí. De ahí después todos aparecieron como diciendo así, el presidente está en la misma línea que nosotros y el 10% es inaceptable. Claro. ¿Qué crees tú, Claudio, a dónde está jugando si es que uno tuviera que colocar al presidente hoy día? ¿Está jugando un juego más defensivo, tratando de alinearse nuevamente con este gran empresariado? No nuevamente, sino que en el centro, en el epicentro de esto, que es Encuentro de Sofofa, donde aparece y va y dice esto,
o finalmente ya está jugando sus últimas cartas y realmente esto no tiene una lógica estratégica con respecto a cómo se juega, sino que va apagando incendios y moviendo para allá y para acá las fichas dependiendo de cómo se va dando el juego? Yo creo que Piñera se está moviendo sin GPS, ¿eh? No sabes para dónde caminar. Piñera está tratando de encontrar su camino en los últimos 18 meses, 18, 17 meses que le quedan. Si no me equivoco, eso suena harto, pero bueno, en fin, volviendo al tema. No, van a pasar volando, pero igual es harto. Él está tratando de avanzar sin rumbo. Yo siento que no hay una carta de navegación en la moneda que le diga al presidente hacia dónde tienen que apuntar sus esfuerzos legislativos y de agenda pública. Yo no sé si el tema del 10% le responde a los intereses de algún grupo gremial o al empresariado, porque, bueno, si bien la SOFOFA lo es parte de un grupo empresarial. No están todos ahí. No están, por ejemplo, los microempresarios, los medianos empresarios. La SOFOFA, la verdad, son puros pesos pesados que tributan millones y millones de pesos al mes. Entonces, si es que quiere responder la visión de los empresarios, lo está haciendo, sí, pero de una élite. Entonces, la verdad, no tengo como claro hacia dónde apunta Piñera. Yo siento que él solamente está demostrando su torpeza política respecto a cómo afrontar la situación, y lo conecto con lo que decía antes de irnos al comercial en el primer bloque. Yo la verdad creo que la mejor jugada que pudo haber hecho Piñera es negociar, haber dejado pasar este 10% y pensando en la gobernabilidad que pueden tener sus últimos meses, porque si no pasa este 10%, yo te aseguro, Juan Pablo, y yo creo que Rigo está totalmente de acuerdo conmigo, que el estallido social se reactiva pero al tiro. O sea, vamos a tener 500.000 personas el viernes nuevamente en Plaza Dignidad. Y si esta cuestión sigue, vamos a tener nuevamente millones de personas todos los viernes conglomeradas en Plaza Dignidad, y ya sabemos lo que eso significa. Yo mismo iba, así no digo que la gente que vaya para allá sea violenta, pero obviamente al gobierno no le gusta, va a haber represión, y se pueden generar cosas, tensiones o escenas también de violación a los derechos humanos, y al final... Y rebrote. Y obviamente el rebrote, que yo creo que es lo que menos le preocupa a la sociedad hoy en día y también al gobierno, porque con ese instructivo que tiraron en Magallanes para decir quiénes trabajan y quiénes no, me queda muy claro que no es su prioridad definir o dejar las cosas claras. Entonces yo también lo miraría ahí con esos ojos más estratégicos, y respecto a la astucia que pueda tener Piñera, él siempre se ha equivocado. O sea, desde el Piñera 2 es muy distinto a Piñera 1. Piñera 1 era un tipo mucho más cauto, era un tipo que yo creo que a lo mejor pensaba un poco más lo que iba a hacer o se asesoraba más. Pienso que este tipo va para adelante tratando de impulsar un programa o tratando de defender algún ideal que yo no sé cuál es, ni tampoco sé cuál es el programa, pero no le hace caso a nadie. Y él cuando llegó a ser presidente en Piñera 2, él buscaba un solo objetivo. Él tenía un solo objetivo para ser presidente por segunda vez en la historia de esta nación. Era convertirse en una figura pública y política estadista, así como lo fue uno de sus referentes, que era el presidente Lagos. Y él está haciendo cualquier cosa menos ser estadista. Un estadista dialoga, un estadista negocia, y Piñera no tiene capacidad de diálogo ni tiene capacidad de negociación. Rigo, con respecto a eso, igual, siempre hemos dicho nosotros acá, y hablamos en otros programas en que estuvimos juntos, del hiperpresidencialismo chileno, incluso el otro día escuchaba que era un hiperpresidencialismo zarista, a ese nivel. Eran pequeños, el presidente en Chile, no solamente sino que cualquiera con las atribuciones que tienen, que era un pequeño zar. Y me llamaba la atención porque también nosotros ahora, cuando vemos lo bueno y lo malo, y estamos viendo lo malo del gobierno, lo basamos solamente en el presidente. Me consultas, ¿qué pasa con el equipo que tiene? Porque uno también tiene que tener un equipo, ¿no es cierto?, que le hable al oído, que le diga, oye, vamos bien, vamos mal. Y esto se ha visto un poco que se ha desmoronado, y quizás también, tal como decías tú, yendo atrás al tema del 10%, después de esa gran derrota en el Parlamento, creo yo que fue el momento en que se empezó quizás todo a desmoronar. ¿Concuerdas tú con esa apreciación, cuando ya se dividieron y nadie sabía por quién votaba, y empezó esta casa de brujas también al interior, de ver quiénes estaban realmente y quiénes no estaban, o estaban para algunas cosas? ¿O tú crees que esto es un tema que da lo mismo que está al lado del presidente? El presidente manda tanto, y en este caso la personalidad de Piñera es tan poderosa en el sentido de hacer lo que quiere, que da lo mismo que tenga al lado. Ya, ahí hay varios temas. Yo fecharía la data de muerte del gobierno de Piñera, y en realidad del viejo Chile. Murió el 18 de octubre con el estallido social.
¿qué es lo que viene ahora? Que está en sus últimos estertores, digamos, el viejo Chile, y está tratando de nacer algo nuevo, que no sabemos lo que va a hacer. Por eso estamos pugnando con nuestros intereses y tratando de empoderarnos como ciudadanía para que las cosas salgan mejor y tener un mejor país. Todos estamos pujando para eso. Es interesante lo que dices tú del punto de vista de que tenemos un hiperpresidencialismo, que sin embargo, ¿te acuerdas que para el acuerdo del plebiscito Piñera no existió como en 2 semanas? Lo fondearon, no existía. Y se hizo el acuerdo de la oposición, la oposición, incluso estaba Van Rieselberg ahí negociando. Mario Desbordes tuvo una ascensión como una figura mediadora muy preponderante, mucho más que el presidente de la República, a pesar del hiperpresidencialismo. Entonces, claro, porque ¿qué pasa con el protagonismo del presidente? A veces solamente se esconde, negocia mal, se esconde, y también está fuertemente cuestionado por las personas que sí escuchan. ¿Se acuerdan que Piñera 1 también, cuando cometía esos exabruptos, que cuando mostraba el papelito, recordando lo que dice Claudio Piñera 1, estamos bien los 33 y todo eso, y no escuchaba a los asesores, así como ya, deje de mostrar el papelito, ya eso ya pasó. No escuchaba a nadie, pero en realidad a las personas que sí parece escuchar Sebastián Piñera son la roulette, que le dicen que es el presidente que está en la sombra, que es una persona, un técnico, un economista neoliberal, muy ortodoxo del neoliberalismo, que dicen que él le da la orden a Piñera, que está en el segundo piso de la moneda, que a él sí lo escucha. Entonces, esta defensa férrea, Claudio me decía un punto que me decía, claro, él está defendiendo a la élite. Yo cuando hablo de la clase empresarial es la gran empresa, no las personas que son microempresarios que tratan de, como cualquiera de nosotros, de sobrevivir, de llevar el pan a la casa. ¿Sí? Son personas con grandes riquezas, son las 2.600 personas, las 2.600 familias dueñas del capital del país. Yo creo que para eso está haciendo una defensa férrea de Piñera, y también, espera un poco, Claudio, y también la figura de Juan Sutil, el presidente de la CPC, que aparece hablando, y ha aparecido muchas veces hablando como si fuera un ministro de Estado. Entonces, ahí hay 2 figuras. Está la roulette, un ortodoxo del neoliberalismo, pro empresariado, digamos, élite chilena, y está la propia élite chilena con su vocero, como si fuera una persona de gobierno, hablando como si fuera un ministro, que es Juan Sutil, el presidente de la CPC. Otros ministros que también me hablaste del equipo, otros ministros que también están en la cuerda floja o que han bajado tanto como Piñera, es el ministro de Briones por este 10%, que también ha tenido malas intervenciones y ha sido fuertemente cuestionado, y también la ministra Saldívar, que hoy se mandó un speech impresionante, que dijo como que casi que el Estado le iba a regalar a los chilenos si les da el segundo 10%. O sea, está bien, que yo creo que para algunas personas puede tener carga impositiva, para personas que tienen mucha plata ahorrada y que no están en la pobreza, pero no sé, ponerle impuesto a un pobre para que se saque su segundo 10% es totalmente regresivo. O sea, le estoy quitando plata. Bueno, y la ministra Saldívar tuvo esa intervención muy desafortunada, diciendo que era un regalo del Estado, cuando son nuestros propios ahorros, viniendo de nuestro propio trabajo, los que están ahí dispuestos en nuestra AFP. Claudio, con respecto a esto del 10% también, que ha habido esta discusión de por qué finalmente nosotros, los mismos chilenos y chilenas, somos los que tenemos que prestarle o autoprestarnos plata, ¿no es cierto?, siendo que esto debería ser una función del Estado. Hay una discusión ahí también, y de quién es la propiedad, ¿no es cierto?, porque la plata es nuestra, pero está en una AFP, no la podemos sacar hasta que jubilamos, no sé, otras cosas. ¿Crees tú que esto también es uno de los puntos que marca esa inflexión con el fin de un Estado subsidiario, en donde hoy día esto no está operando? Por ejemplo, en este mismo tema, todos los bonos, el 10% de la AFP, en estos casos es como que todos se miran y nadie acciona. ¿Cómo ves tú también esto? Y si es que efectivamente el Estado subsidiario es un tema fundamental para cambiar en una nueva constitución. Oye, sí, buena pregunta, Juan Pablo. Yo solamente quería agregar a lo que decía Rigo, que la figura de la roulette es importante para definir lo que está pasando hoy en día y el qué hace y cómo hace Piñera. Considerar también los antecedentes, que la roulette es de los principales ideólogos también del centro de pensamiento, del segundo centro de pensamiento más importante de la derecha chilena después de la Fundación Jaime Guzmán, que es Libertad y Desarrollo. De ahí viene una de las políticas neoliberales en Chile, que se vienen desarrollando desde el retorno a la democracia, porque obviamente, si bien no estaban en el gobierno, obviamente tenían una fuerte agenda legislativa desde el Parlamento, y obviamente impulsando también esta misma agenda en los gobiernos locales.
Entonces, de ahí hay que entender desde qué contexto y desde qué vitrina ideológica se para la ruleta a la hora de hablar. Y bueno, ahí hay un montón de cosas con las que tenemos seguramente fuertes roces, imagino, no solo yo, sino que también tú y Rigo. Y lo otro respecto a la pregunta, el tema, pienso que es un Estado subsidiario que a la primera que se le pone presión no supo responder. O sea, sí, siempre se hablaba de que Chile era un Estado subsidiario, pero que es subsidiario de medias. Al final, la presencia del Estado y en Chile no es una gran presencia. O sea, hay gente muy neoliberal que dice que necesitamos menos Estado. Yo muy por el contrario, pienso que necesitamos más y mejor Estado. Y por más y mejor Estado no necesariamente significa que estemos creando nuevas oficinas, nuevos ministerios, nuevos servicios. Quizás sí, eso obviamente algún estudio nos dirá hacia dónde apuntar, pero también requiere que tengamos mayores presupuestos, mejores garantías, mejor seguridad laboral para los funcionarios del Estado, el tema de los trabajadores honorarios, un montón de cosas. Todas esas cosas tenemos que mirar. Y respecto al tema del 10%, yo tengo la misma sensación tuya, Juan Pablo. O sea, ¿por qué el Estado no está? ¿Por qué las personas tienen que recurrir a sus ahorros, que van a ser los ahorros que se supone van a ayudarle a sobrevivir durante los últimos 20 o 30 años de vida, si es que la tasa de mortalidad lo permite? ¿Por qué tenemos que meterle mano a eso 2 veces en un mismo año? O sea, esa era la primera pregunta, y es porque obviamente este gobierno no ha tenido la capacidad de responderle a la ciudadanía, y mientras no tengamos un gobierno que tenga la capacidad de respuesta que la ciudadanía requiere, no nos va a quedar otra opción que meterle mano al 10%. Yo estoy a favor de este segundo retiro del 10%. Respecto al tema del retiro de los impuestos, no quiero hacer mención porque estoy muy poco interiorizado en el tema, entonces sería una responsabilidad de mi parte hacer una opinión respecto a eso, que es un tema demasiado técnico. Pero estoy a favor porque hoy en día el gobierno no tiene una oferta que nos diga no necesitamos meter mano ahí porque tenemos esta política pública que nos ampara. Eso no existe, y mientras eso no exista, vamos a tener que buscar otras soluciones. Rico, pasando a otro tema, la importancia hoy día y enfocándonos un poco en el tema de la pandemia. Siempre muchos me dicen, oye, se llama especial COVID-19 en la emergencia, y terminan hablando de política. Así que vamos a pasar un poco al tema de que igual es político, que tiene que ver con la vacuna. ¿Qué vacuna finalmente es la que se va a ver? El otro día escuchaba, por ejemplo, el alcalde Jadwe de Recoleta, que decía que ellos ya habían empezado a traer el Avifavir para empezar a tratar el tema de esto, pero que finalmente era un tema ideológico y que otros no lo traían porque él lo traía o de Cuba o de Rusia, una serie de otras cosas. Y lo mismo pasa con las vacunas, porque principalmente está la vacuna Pfizer, está la china, está la rusa, y me parece que hay otra más que no me acuerdo ahora en este momento el nombre, y parece que ahí también va a haber un tema ideológico atrás finalmente de a quién comprarle, con quién negociar, cómo negociar, cuándo va a llegar. ¿Cómo lo has visto tú, que ha sido desde el principio el que siempre ha estado como comentando estos temas de las vacunas y la intriga que hay detrás de este mercado? Sí, bueno, revisemos las noticias. Hagamos una recapitulación cortita de las noticias. ¿Se acuerdan que primero Pfizer anunció 90% de efectividad para su vacuna? Luego una vacuna china, 92%, y luego una rusa, 95%. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces reaccionaron los mercados. Pfizer subió sus acciones brutalmente. Esas cosas se suelen hacer comunicacionalmente para hacer ruidos bursátiles al alza. La especulación, después, decía profe Landerrey. Y esta semana Pfizer sale con 95 también. Entonces, nadie puede superar a Pfizer. En una población acotada de adultos mayores, que es la población preponderante, puntúa a 95% de efectividad y genera anticuerpos en los ancianos. Entonces, Pfizer 95% de nuevo se pone a la cabeza. Eso es lo que va a la cabeza, eso es lo que sabemos por las noticias. ¿Será verdad? ¿Científicamente correcto? Puede ser. No sé los estudios clínicos que han hecho. Y también hoy salió una noticia que la vacuna de Oxford, que es la vacuna que se supone que iba a dar la receta como gratis al mundo, va en un 70%. Yo a esa le ponía fichitas porque era gratis. ¿Cachai? Pasaban la fórmula gratis y uno pagaba por los insumos. No sé qué otro costo más tenía, algún otro costo fijo de mantención, de traslado,
pero se podía cultivar, no sé, por lo que está haciendo acá la Universidad de Chile con esa vacuna, la podían cultivar ellos. Y así va esta carrera hasta el momento. Y recordemos también, siempre le decimos a la gente que nos está viendo o escuchando, que primero se vacuna. ¿A quién se vacuna primero? ¿Se acuerdan? Si sabe la vacuna. Al personal de salud. A los que nos atienden y tienen que estar sanos. Yo creo que después vienen las poblaciones de riesgo, que son los adultos mayores, y después todo el resto. Como decía muy bien Juan Pablo, primero Santiago, después las regiones, en una lógica de centro-periferia. También la lógica de centro-periferia indica que primero las naciones desarrolladas y luego nosotros. Pero ahí estamos, o sea, así va a ir como el chorreo de la vacuna, y en eso estamos. Oye, para cerrar esto, ¿sí? La de Oxford era la que estaba también en Argentina, la que estaba también produciendo. Que tiene laboratorio en Argentina también, sí. Oxford AstraZeneca. Perfecto. Oye, para cerrar este segundo bloque y consultarle a Claudio, me voy a colgar de algo que dijo Ringo. En Chile igual habían experimentos que estaban viendo distintas cosas, y el otro día, viendo la ley de presupuesto y la discusión que había en el Parlamento, me encuentro con esta sorpresa de la disminución de un porcentaje importante, no me acuerdo si era el 40%, andaba por ahí, para las universidades, finalmente, y que afecte inmediatamente el tema de la investigación, muchas de esas universidades que están en regiones, en el presupuesto 2021. ¿Cómo podemos entonces esperar de que un tema de ciencia, de tecnología y de otro se pueda elaborar en Chile si efectivamente uno de los presupuestos más golpeados es siempre ese, y además ahora en conjunto el de las universidades? Claudio, ¿cómo lo ves todo esto como política pública del país? ¿Cuáles son las señales también que damos hacia afuera? La verdad, las señales son pésimas. Hablan de un país que no se preocupa de generar un plan de desarrollo de capital humano avanzado en el mediano y en el largo plazo. Hablan de un país que no se preocupa de fomentar y de financiar como corresponde la producción del conocimiento. Eso, la verdad, hoy en día a lo mejor no suena como primera necesidad, pero es fundamental, porque podríamos, por ejemplo, de aquí a 10 años, ¿por qué no ser países que estén explorando pilotos de ciertos programas en innovación, en tecnología, o a lo mejor en 20 años ser quienes están produciendo vacunas para enfermedades tanto más complejas como el COVID-19? Mientras no tengamos una política pública sólida y un presupuesto sólido para el desarrollo del capital humano avanzado, para la ciencia, para la tecnología, para la innovación y la producción del conocimiento, vamos a estar súper lejos de eso. Y creo que es súper triste escuchar que se bajó en un 32% ese ítem, Juan Pablo. ¿En la universidad? Sí, en las universidades, y al final obviamente en todas las IES, que son las instituciones de educación superior, eso promedia un 40%, pero hay que agregar los institutos profesionales, los centros de formación técnica, y ahí está ese total. Entonces, al final, tampoco tenéis una propuesta país, pues al final, si no metís lucas ahí, o sea, vamos a seguir sacando un montón de profesionales todos los años, pero ¿a qué costo también? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos proyectar el país? Eso no se demuestra, y lamentablemente ese no es un problema del gobierno de ahora. Sí, tampoco ha habido como un presidente que diga: yo me la voy a jugar por el desarrollo del capital humano porque creo en un proyecto país de aquí a 30 años. O sea, yo no he escuchado a ninguno. Quizás en algún momento lo hizo Ricardo Lago en algún texto, pero no le dio para ser candidato, así que tampoco es tema de conversación esa cuestión. Pero es preocupante porque al final esos temas están profundamente correlacionados con el desarrollo de los territorios y con un tema que a nosotros nos golpea súper fuerte, porque al final seguimos siendo un país descentralizado porque la poca y nula producción del conocimiento que se hace acá en la región metropolitana. No llegan los recursos que necesitan las universidades regionales. Yo siento que tenemos que invertir muy fuerte en las universidades regionales. De hecho, las universidades regionales deberían ser las universidades más potentes de Chile, y hoy en día no estamos trabajando ni apuntando hacia allá. O sea, la verdad, estamos tratando de estirar el chicle lo más que sea. Estos 17 meses que quedan de gobierno, yo sigo sin entender hacia dónde apuntan, Juan Pablo. Yo no veo un relato, no veo un argumento, no veo una ruta de navegación para decir: no, el presidente se la está jugando porque quiere dejar este sello los últimos 17 meses. Yo también, que me perdonen la gente de la radio y los auditores, yo creo que el presidente está dejando cagada tras cagada y no se está dando cuenta.
con esas declaraciones de Claudio ya cerramos este segundo bloque. Agradecido Rigoberto y Claudio por estar nuevamente acá en el programa. Nos vemos el próximo lunes. Saludos a Franco por los controles, a la gente que nos está mirando en este momento por Polar Comunicaciones. Y qué más decir, educación, ciencia, tecnología, cultura son claves para cualquier sociedad que espere pasar del subdesarrollo al desarrollo. Así que muy buenas noches, chicos, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.